Orgulloso de mis jugadores. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a hablar del orgullo yo que tengo al menos, y creo que la mayoría de los madridistas, tras ver el encuentro que hicieron los nuestros frente al Manchester City, más allá del resultado, más allá del 1-1, creo que pues es un partido donde se ve a las claras que estos jugadores lo dan absolutamente todo por esta camiseta, compiten al máximo, pelean contra cualquiera y perfectamente se pudieron llevar el partido. Un partido durísimo, con momentos de sufrimiento, con momentos de dolor a nivel deportivo, con momentos donde el Real Madrid fue capaz de competirle de tú a tú y mejorar las prestaciones deportivo-futbolísticas del Manchester City. En resumidas cuentas, esto es lo mínimo que yo pido a mis jugadores, que estén en la batalla, que estén en liza y que estén dándolo absolutamente todo, y con momentos futbolísticamente de muchísimo nivel, tanto defensivamente como a nivel ofensivo. Creo que el equipo planteó muy bien el partido, teniendo en cuenta también las circunstancias de haber jugado una final de la Copa del Rey. Saber oxigenar, saber refrigerar, saber estructurar los esfuerzos y ser capaz de seguir competitivo de cara al partido del Etihad, porque yo creo que más o menos todos teníamos claro que en el Santiago Bernabéu esto no se iba a sentenciar, y que se va a sentenciar finalmente en Manchester era de sentido común. Estamos hablando del gran aspirante a dominar Europa, el Manchester City, contra el equipo que ha dominado los últimos tiempos la Champions, ¿no? Entonces, claramente es un partido a cara de perro, de tú a tú, y creo que de verdad es difícil sentir más orgullo por nuestros jugadores, por cada uno de ellos, cada uno con sus niveles de juego, sus calidades, pero cada uno dando su mejor versión, ¿no? Podemos hablar de muchos jugadores, Rudiger, Camavinga, Vinicius, Kroos, que destacaron más que otros como Benzema, que estuvieron más flojos, pero yo todavía confío en que Karim en Manchester pueda liarla, pueda hacer algo. Es decir, el grado de confianza después de lo que he visto con mis jugadores es brutal. Alguno dirá, joder, después de lo del año pasado, ¿cómo no vas a confiar en ellos? Bueno, creo que cada temporada es diferente, pero es verdad que el escudo es el que es y la casta y el carácter competitivos pues son los mismos, ¿no? Los Kroos, Modric, Benzema, Vinicius, Rodrigo siguen siendo los mismos que el año pasado, ¿no? En resumidas cuentas, quería hacer un vídeo en este sentido, sin enrollarme mucho, pero subrayando la labor tanto de Carlo Ancelotti, el cuerpo técnico, como de los jugadores, que han sido capaces de sacar pues un empate que no es un gran resultado, no nos engañemos, pero que nos deja vivos para la vuelta y sobre todo que te deja la sensación de que el Real Madrid puede combatir contra este Manchester City, puede combatir contra el City de Pep Guardiola perfectísimamente, y que futbolísticamente con las armas que tiene el Real Madrid puede hacerle daño al Manchester City. Mi conclusión es esa y tengo mi esperanza, también mi escepticismo porque el City es un gran equipo y como local es súper fuerte, pero tengo mi esperanza que el Madrid pueda hacer algo histórico en el Etihad y por qué no dar, entre comillas, la sorpresa, porque no sería una sorpresa como tal, porque estamos hablando de todo un Real Madrid, pero ganar al City en el Etihad no es moco de pavo, es algo súper complicado, muy pocos equipos son capaces de hacerlo. Entonces, bueno, si alguien que puede dar un golpe encima de la mesa es el gran campeón, el Real Madrid. Y lo dicho, me encantaría vuestro comentario al respecto. Creo que la mayoría de comentarios van a ser de orgullo hacia sus jugadores, hacia los nuestros, ver este Real Madrid tan enchufado, tan metido en este rush final de temporada, haber hecho el partido que han hecho ante el Manchester City con un desgaste importante, porque una final de Copa del Rey te deja un desgaste importante, pues creo que habla a las claras de que el equipo está metido, ¿eh? Está metido, en la Liga han pasado mil cosas, pecheo, negreirazo de todo, pero tanto en Copa como en Champions los jugadores se ve que están focus, están mentalizados y lo van a dar todo. ¿Nos dará o no? Para hacer el doblete Champions y Copa, veremos, pero estoy convencido que pelea va a haber en Manchester, que el City nos puede eliminar, por supuesto, pero que pelea va a haber hasta el final, porque eso es el Real Madrid. Vamos Real, hasta el final.